La pirámide de Zoser es la tumba o cenotafio del faraón Zoser, de la tercera dinastía del Egipto, en el año 2650 a.C., denominada antiguamente la más sagrada, y se le conoce actualmente como la pirámide escalonada. Las primeras sepulturas predinásticas antes del año 3100 a.C. eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra, aunque no era infrecuente que los chacales excavaran y terminaran por desenterrar los cuerpos. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. A medida que esos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba. Y quizás la cámara del double del difunto, el serdab, con una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a las fachadas de las viviendas árabes en Egipto, y de ahí su nombre de mastabas, en árabe banco. Era frecuente agrupar varias de estas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizadora por el faraón Zoser, también llamado Djoser. Su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital Menfis, durante la tercera dinastía. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada, aunque no se tratara de grandes sillares, sino de pequeñas piedras talladas, usadas de manera similar a los ladrillos. Y en segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. La tumba cuenta con 11 pozos de 32 metros de fondo por los que se accede a otros tantos corredores horizontales. Y la cámara funeraria de Zoser está en el centro de la pirámide, en el fondo de un pozo de 28 metros de profundidad. Otras construcciones del complejo es el templo de las 3 columnas acanaladas, las capillas de fiesta Set, la casa del sur, el Serdán, el templo funerario y el gran foso meridional, situado al interior del paño sur de la muralla, con 7 metros de anchura y 29 de fondo, que conduce a una cámara de granito y una sala con estelas cuya función es desconocida. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada, revestida de finas losas calizas blancas, de 140 por 118 metros de base y 60 metros de altura inicial. Este conjunto de pirámides es considerado como una de las 7 maravillas del mundo que aún perdura. Son las pirámides más grandes de Egipto. La fecha estimada de terminación es alrededor del 2500 a.C. El objetivo de tan monumental pirámide fue el albergar a Jofu, más conocido como Keops, quien ordenó construir una tumba tan alta como fuera posible para tratar de ocultar el sol. Se estima que el tiempo necesario para su construcción fue de 20 años, en la que participaron más de 100.000 esclavos. La Gran Pirámide de Keops se compone de 3 cámaras principales, 2 situadas en el interior de la pirámide, actualmente denominadas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una en el subsuelo llamada Cámara Subterránea. La Cámara del Rey está conformada por losas de granito y es de planta rectangular. La Cámara de la Reina está situada casi en el eje de la pirámide y se accede a ella mediante un pasaje horizontal. La Cámara Subterránea se encuentra en el subsuelo y es de planta rectangular.
Dentro de la pirámide de Keops, que es la más grande de estas tres pirámides, tenemos cámaras y pasajes. Tenemos la cámara subterránea, la cámara de la reina, la cámara del rey, la gran galería y una antecámara. También tenemos canales de ventilación y pasajes que comunican unas salas con otras. Y también existen bloques de granito que se encargaban de sellar el acceso del pasaje superior. Al interior de la pirámide tenemos la gran galería, que es un gran pasaje de unos 47 metros de longitud y 8 metros de altura. Sus paredes son verticales desde el suelo hasta una altura de 2 metros y a partir de ahí hacia arriba, con las piedras escalonadas, se conforma una falsa bóveda. También tenemos la cámara del rey. Esta tiene forma rectangular y sus paredes están compuestas por losas de granito. En su interior únicamente podemos contemplar el sarcófago vacío del faraón y sobre su techo se encuentran las cámaras de descarga, la más alta con grandes bloques inclinados para rebajar la presión que hacen los bloques superiores. Podemos acceder a esta cámara mediante el pasaje de la Gran Galería, conocido como antecámara, que se inicia en el extremo superior. La cámara de la reina, denominada así por los árabes, no se destinó a la esposa del rey, sino a una estatua del mismo. Era un habitáculo destinado a contener la representación espiritual del difunto. Está situada casi en el eje de la pirámide. Tiene acceso mediante un pasaje horizontal que comunica con la zona inferior de la gran galería, inicialmente oculto por las losas del pavimento. Es de planta rectangular, paredes lisas, sin decoración, con un nicho y techo inclinado a dos aguas. Poblados y casas egipcias. Hacia los años 1379 y 1362 a.C. en Egipto, el espacio urbano se estructuraba teniendo en cuenta la orientación de los puntos cardinales en dos ejes, que eran norte-sur, paralelo al Nilo, y el este y oeste, que se refiere al trayecto solar. La ciudad egipcia planteó una organización espacial con un arreglo a un orden jerárquico, situando en el centro urbano los templos y palacios. Las calles y los barrios se disponían dentro de una red que estaban alrededor de estas. En las ciudades vivían los nobles con sus familias, sus sirvientes, los sacerdotes, soldados, artesanos y comerciantes. Los habitantes de cada barrio se agrupaban según sus rangos había barrios reservados a las mansiones de los nobles, mientras que las pequeñas casas de artesanos y comerciales estaban en unas zonas un poco más alejadas. En cuanto a las viviendas, se realizaban de adobe, desde el imponente palacio del faraón a la casucha más humilde del campesino. La casa egipcia típica tenía, dependiendo del estatus económico y social de sus ocupantes, entre 3 y 10 habitaciones, normalmente en línea una detrás de las otras, siendo habitual en ellas el número de 4, una entrada donde se recibían a las visitas y se encontraba algún pequeño altar hacia alguna divinidad. Otro era un cuarto central en el que se desarrollaba la mayor parte de los acontecimientos de la vida cotidiana, una cocina, lugar donde preparaban su sustento, y el dormitorio por último, que era para La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con la de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la lectura, para garantizar que las imágenes e inscripciones de las tumbas fueran correctas. Los grandes templos incluían escuelas, universidades y museos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, así como de administración agrícola. También eran escenarios de las complejas y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que celebraban en la época de la inundación, cuando había que detener temporalmente los campos de labor. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y de su carácter de lugar sagrado de importancia local.
Se montaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. El templo de Amón en Karnak. Vista de la cámara de la reina y acceso a la antecámara. En el recinto existía también un templo de Ajenatón, que actualmente está destruido. Todo el conjunto está rodeado por una muralla de adobe de 8 metros de grosor y 2.400 de perímetro. Consta de 8 puertas de piedra, 2 de ellas monumentales. El recinto está precedido por la avenida de las Esfinges, formada por 40 esfinges con cabeza de carnero, construidas por orden de Ramsés II, que unen el templo de Karnak con el de Luxor, y el embarcadero que comunica el templo con el canal que llega al Nilo. Se emplea como acceso al Nilo de las barcas sagradas, durante las fiestas religiosas. Hay 2 pequeños obeliscos, obra de Seti I. La forma actual probablemente proviene de una reconstrucción de la 30ª dinastía. Este templo está orientado según su doble eje de este-oeste y norte-sur. El eje este-oeste comprende del primero al sexto pilono, seguía la trayectoria del Sol y simbolizaba el eje sola y celeste. El eje norte-sur, que abarca del séptimo al 10º pilono, era paralelo al curso del Nilo e indicaba el eje real o terrestre. Templo de Ptah, construido en el Reino Medio y reconstruido por Tutmose III, se encuentra en el lado norte, junto a la muralla del recinto. Contiene 5 puertas decoradas con los cartuchos de Ptolomeo VII, Ptolomeo VIII, Ptolomeo III, Evergetes, y 2 de ellas con el de Chabaco. El templo está decorado con escenas de la vida y acontecimientos de Tutmose III y Seti I. Consta de un pequeño vestíbulo situado detrás de una de las puertas de Chabaco, y a continuación el piloto de entrada al templo, un patio formado por columnas de 16 lados, y el santuario con 3 capillas, en una de las cuales, la del centro, hay 2 estatuas, una de Ptah y otra de Sekhmet, de granito negro. El templo de Jonsu está situado en el ángulo suroccidental del recinto, junto al templo de Opet, y fue construido por Ramsés III. Está precedido por un propileo de Ptolomeo III Evergetes y una avenida de esfinges de carneros. El templo se abre en el pilono, decorado por Pinudien I, y contiene agujeros en los que se anclaban los estandartes. El patio está rodeado de columnas con capiteles papiriformes cerrados y decorados con escenas del traslado de las barcas sagradas por el Nilo. A continuación se abre la sala hipostila, decorada con escenas del faraón con ofrendas a Jonsu. Consta de 8 columnas, las centrales campaniformes y las situadas en los extremos papiriformes. Tras esta estancia se encuentra la sala de la barca sagrada, con cartuchos de Ramsés IV y Tutmose III, bloques provenientes de estas edificaciones. La edificación continúa con el típico vestíbulo que da acceso al recinto más profundo del templo, que es el santuario. El templo de Opet se encuentra entre el templo de Jonsu y la muralla del recinto, en el lado suroeste. La construcción se debe a Ptolomeo VIII Evergetes II, fundamentalmente. El rasgo más importante del templo es la cripta de Osiris, que se encuentra bajo el santuario, en el que hay una representación de la diosa con cuerpo de hipopótamo y cabeza humana. Arquitectura egipcia tardía. Las dinastías XXI a la XXVI están identificadas como el tercer período intermedio, un intervalo de tiempo de más de 350 años en el que diversos monarcas se establecieron paralelamente en Sais, Tanis y Bubastis, capitales del delta del Nilo. En un momento de división política del país, la reagrupación llegó con los faraones
de la 25ª dinastía. Estos fueron etíopes, que penetraron desde Nubia, avanzaron hacia Delta y ocuparon Tebas. Respetaron las convicciones y divinidades egipcias, asumiendo además sus tradiciones, con la idea de ser ellos quienes tenían la responsabilidad de resustituir la reputación y fama de Egipto. Restauraron los antiguos templos y construyeron otros nuevos, dedicados a sus dioses. Tomaron los nombres de los antiguos faraones y en sus manufacturas artísticas copiaron e imitaron escenas y motivos de fases. Recuperaron la tipología de la pirámide como lugar de enterramiento. Los romanos además exhibieron gran interés por el arte de este país. Se llevaron a Roma piezas interesantes extraídas de los templos y tumbas, e imitaron su estilo en numerosas esculturas realizadas por artistas romanos. La influencia de Egipto, su cultura y su arte, así como la fascinación que despiertan sus antigüedades, ha pervivido hasta la actualidad. Una arquitectura de la permanencia. La arquitectura egipcia experimentó cambios realmente sutiles. Los fines de la cultura egipcia y de la arquitectura que alojaba sus instituciones eran la continuidad y el orden. Este interminable esfuerzo por contrariar el tiempo, la muerte y el deterioro puso al arquitecto al servicio de la tradición. Ello fue suscitado en gran parte por la necesidad de ejercer un dominio adecuado sobre el Nilo, lo cual requería de una cooperación social permanente y de una estricta disciplina. En la antigua sociedad egipcia, el hombre y la naturaleza estaban vinculados por unos lazos fijos, inmutables, y el faraón se convirtió en el símbolo divino de la relación permanente entre el hombre y la naturaleza. Muchas gracias por su atención.